trepamuros, arañita, el amigable vecino, Spidey. Sin dudas, Spider-Man es uno de los héroes más influyentes de la cultura pop actualmente, revalorándose una y otra vez por medio de los cómics, series de televisión y dentro de la pantalla grande. Hoy por hoy, la gente amante de los superhéroes no ha podido llenarse de alegría una vez que vieron el tráiler de Spider-Man Homecoming, del mismo modo en que lo hicieron con el tráiler de Capitán América Civil War, con el que además se le dio apertura e introducción dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es por todo esto que no podemos dejar a un lado una pregunta muy importante. ¿Por qué tanta emoción con Spider-Man? ¿Qué lo hace tan querido a diferencia de otros héroes? Pues entonces echemos un vistazo a Spider-Man, el personaje que revolucionó el mundo de los héroes. No es secreto de nadie que, seguramente dentro de los cómics, los máximos símbolos de Marvel y DC sean Spider-Man y Superman respectivamente, mientras que en la gran pantalla lo son Iron Man por el gran trabajo que ha hecho Robert encarnándolo y Batman gracias a su infinidad de películas. Ahora bien, ¿why? ¿Por qué? Enfocándonos en el héroe de esta entrada, Peter Parker se ha ganado el corazón de muchos por una serie de elementos que lo han caracterizado desde que debutó en el año 1962. Sí, nuestro joven Peter Parker ya tiene más de 50 años, lo que se traduce como un divorcio y a punto de jubilarse, pero en fin, volvamos al tema. Pues, es por todas estas características que a lo largo de los años se ha convertido en una de las banderas más altas dentro de su sello editorial. Existen varias, pero probablemente estas sean las 5 más importantes, o al menos las 5 que yo conseguí. Una de las razones que lo han hecho lo que es actualmente es el concept art. Para la década de los 50, los 60, jugar con la ciencia ficción y con basamentos más apegados a la ciencia formal era todavía suelo inexplorado por el que Marvel Comics decidió aventurarse con gran velocidad. Antes de Peter estuvieron los Cuatro Fantásticos, efectivamente, pero con el caso de nuestro trepamuros hubo una novedad. Se decidió que sus poderes fuesen de araña. Sentémonos un momento sobre este punto. Pensar en conferirle a un héroe, que enfatizo es el héroe, de los buenos, el que hace las cosas buenas, poderes de una araña era algo impensable en aquel entonces. Ese tipo de emparejamiento hombre-insecto era más común verlo en un villano, por lo que Stan Lee hizo una apuesta muy arriesgada en su momento. Peter sería mordido por una araña y tendría muchas de las cualidades de dicho arácnido. Hace 50 años algunos pensarían que el amigable vecino moriría antes de nacer. Menos mal que no fue así. Otra de las cosas que lo han convertido en lo que es actualmente es la ruptura del estereotipo héroe sidekick. Verán, tampoco era común, y de hecho creo que incluso era un tabú, poner a un jovencito a encarar la maldad con toda la responsabilidad de un héroe hecho y derecho como Superman. Recordemos que Peter se inició como héroe teniendo entre 15 o 16 años, cuando lo normal era que los héroes optaran por ponerse una capa entre los 25 y 30 años. A la edad del pequeño Spidey era fácilmente encasillable como un héroe sidekick, pero bueno, si bien es cierto que dentro de los cómics Robin es un héroe joven que nació mucho antes que Peter, por ahí en la década de los 40, el Chico Maravilla se quedó como ayudante, mientras que el arácnido se volvió un héroe hecho y derecho. Algo que lo sacó del canon y lo hizo interesante para los jóvenes de aquel entonces e incluso a los de ahora. De hecho, yo creo que soy de esa época anterior que creció con ese Peter. ¿El por qué? Pues muy fácil. Spider-Man se volvió el símbolo de esos pequeños, les hizo creer que ellos, siendo unos críos, también podían soñar en grande y ser un héroe. Es decir, Peter les dio la oportunidad de soñar con ser héroe, incluso siendo pequeño. Podía ser héroe incluso siendo un niño. Otro punto importante es la vida de Loser. Verán, este punto seguramente va tomado del anterior, me explico un poco mejor. Si bien es cierto que escribí loser, por ejemplo en Venezuela para referirnos a esa persona así solemos usar el término pelabolas. Sí, bolas, ya saben, el típico chico que vive recibiendo abusos de otros, que nunca tiene dinero, que es tímido y que por ello pensar en chicas resulta imposible, como yo. Y a pesar de todo eso, que él sea un héroe que vence el mal hizo que Spider-Man se volviese el estandarte de los más débiles y de los que siempre son abusados. Les hizo creer que quizás había algo más allá de recibir maltratos. De alguna manera, Peter Parker les dio valor. El punto que viene es sin duda de mis favoritos, los villanos. Spider-Man es uno de los héroes que ha contado con la mayor cantidad de villanos dentro del universo Marvel. Son villanos profundos e interesantes. De hecho, son tan interesantes que muchas veces les han quitado protagonismo al propio Peter. Son villanos que usualmente, no sé, tienen algo que a lo mejor dentro del universo Marvel no puedes conseguir.
que hacen que Peter siempre sea tan querido. Creo que sencillamente tienen un no sé qué sé yo, que bueno. El punto es que son villanos tan interesantes que incluso se han vuelto recurrentes en otros universos y otros héroes, como sucede con el caso de Norman Osborn con Tony Stark. Entre esos villanos tenemos casos como Green Goblin, Venom, Carnage, Kraven the Hunter, Doctor Octopus y The Lizard, por nombrar unos pocos, pero de hecho hay bastantes. Y bueno, ya hemos llegado al último punto. Este punto seguramente nos hará que vayamos a la ducha a llorar, que queramos ir al metro y lanzarnos, o también poder hacerlo desde un edificio. Sin dudas nos sacudirá el piso. Escuchen bien, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Seguramente no tengo que decir quién ha hecho esta frase. Es gracioso que para muchas personas esas pocas palabras nos sacudan más el piso que la Biblia entera, ¿no les parece? Pero lo cierto es que así es. Aquellas palabras del tío Ben han definido y marcado a Peter junto a nosotros, los lectores, en un viaje que nos hace reflexionar acerca de las decisiones que tomamos, de hacernos conscientes de que cualquier cosa que hagamos podrá desencadenar una serie de consecuencias y que está en nosotros asumirlas con propiedad y responsabilidad. De hecho, esas palabras han marcado a Peter desde que se inició como héroe. E incluso, cuando nos detenemos un momento a analizar al héroe como tal, nos damos cuenta de que los villanos no interesan, de que las relaciones no interesan, lo que interesa es Peter y su lucha interna, de cómo se sobrepone ante todo, de cómo asume todos esos compromisos que tiene, ya que nosotros también hemos tenido un mal día y a veces también hemos querido mandar al diablo todo, y es en esos momentos que nos damos cuenta que a Peter le sucede lo mismo, incluso está siendo un héroe. Cuando un héroe se supone que es capaz de todo y nos damos cuenta que la vida de Peter está más llena de fracasos. De hecho, pareciera estar más llena de fracasos que de logros. Y que aún, siendo el más grande héroe que podríamos llegar a pensar que es, también se cae. Y eso es lo que lo hace tan humano, lo que lo ha hecho tan distinto a esa época de cómics donde pareciera que con cualquier cosa un héroe salía victorioso, y nos damos cuenta que a veces los héroes también pueden fallar. Es por todo esto y mucho más que el Hombre Araña se ha ganado el corazón de muchos, mostrándonos que podemos ser capaces de armarnos de valor y ver el lado bueno de las cosas, y lo más importante, que pese a caer, estar triste y tener un mal día, es nuestro deber de levantarnos y seguir adelante, pues de eso es que se trata la vida. Spectacular, 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 spectacular.